Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios. Dios los bendiga, amados. Es lunes 7 de la noche y es hora de la mesa redonda. Este es tu hermano y servidor, el pastor Valentín Reyes, por la gracia del Señor, que lunes tras lunes entra a la plataforma para traer una palabra, para traer un comentario, un consejo de la palabra de Dios para el beneficio y bendición de tu vida. Así que en esta noche estoy más que agradecido. Dios los bendiga a todos, amados, porque estamos nuevamente en la plataforma y en esta noche traigo un mensaje de la gracia del Señor precioso, como todo mensaje de la palabra del Señor hermoso, que será de bendición y fortaleza a tu vida, con el tema manteniendo el gozo y la paz en medio de las situaciones de la vida. Amén. Y estaré leyendo del libro de Lucas, capítulo 4. Amén. Y traeré unos versos de esa porción bíblica para la gloria y la honra del Señor. Pero rapidito quiero traer unos anuncios. Amén. No pagados. Amén. Quiero saludar los ministerios que nos respaldan y nos brindan cada semana su apoyo. Damos gracias a Dios por cada uno y oramos y pedimos al Señor por cada uno de ellos. Así que a los hermanos nos perdonan que no mencione todos los nombres, pero damos gloria a Dios que a través de tu oración y el respaldo la plataforma ha crecido y podemos darle cada día más y más tiempo y en todo a la palabra del Señor para el beneficio de cada uno. No los podemos mencionar todos, pero puedo mencionar pastores y ministerios y sus respectivas congregaciones. Así que, hermanos, no deje de ver la plataforma porque no lo pueda mencionar. Al contrario, necesitamos cada día. Dios sabe que queremos que esta plataforma llegue a todas las almas que la necesitan y es a través de tu respaldo y tu apoyo. También estamos en el YouTube. Amén. Entra a YouTube y suscríbete. Ministerio La Mesa Redonda, Pastor Valentín Reyes, para que podamos también salir en vivo a través del YouTube. Quiero saludar rápidamente en Detroit, Michigan, a los pastores de la congregación La Viña en Detroit, Michigan, y su amada congregación. Dios los bendiga. En Wisconsin, en Sheboygan, allá la iglesia, los pastores de la iglesia Getsemaní. Dios los bendiga, amados. Al pastor en Tampa, Florida, Freddy Molina. Amén. Su compañera Sandra Santana. La congregación. Amén. Un nuevo pacto. Dios les bendiga. También quiero saludar al pastor Wilfredo Ginés en Day City, Florida. La congregación como las aguas del río. Al pastor Edwin Rodríguez, Iglesia Camino a la Santidad en Tampa, Florida. Dios les bendiga. A mi hermano y amigo en Puerto Rico, el pastor y presidente de las congregaciones del Concilio La Pesca Milagrosa en Camuy, Puerto Rico, Juan Ernesto Ramos, su compañera María de Lourdes Soler. Dios les bendiga, y a la amada congregación, saludos a todos los hermanos. Y en Cuba quiero saludar al pastor Dionídes Pantoja, su familia y su amada congregación allá en Baracoa, Cuba. Y a la familia, amén, mi familia y la familia de mi esposa, amén, en México, en el estado de Chiapas, en la ciudad de Tapachula, que ellos ministran en la comunidad Las Trozas y en la comunidad allá en Monroy, en Tapachula, Chiapas. Dios les bendiga en el ministerio, y también saludar a los pastores, el matrimonio de Luis Pavón y Mili Santiago. Amén. Dios les bendiga. Amén. Y saludo a todos los hermanos. Quiero dejar saber que esa música que usted escucha en el fondo, no tenemos derecho para la música, pero nos damos gracias a Dios que trae también una armonía con el tema. Amén. Y en esta noche traigo el tema basado a la palabra del Señor, que voy a leer en este momento en el capítulo 4 del libro de Lucas, comenzando en el verso 16. La palabra del Señor lee de la siguiente manera:
vino a Nazaret, esto es Jesús, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu Santo del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Bien, te voy a dar un marco histórico para que nos podamos ubicar en la historia, gracias a los hermanos que se encuentran en la plataforma. Amén. A mi compañera, saludos también, reciban de ellas, de mi familia. Amén. Rodi López Vázquez. Para que podamos ubicarnos y tener mejor entendimiento de lo que está sucediendo en esta historia y el mensaje del Señor al leer este libro del profeta Isaías. Jesucristo en su etapa, en su edad de adulto, amén, que lo vemos aquí ahora como un hombre crecido, amén. El emperador en Roma, tengo aquí los datos, era Tiberio César. Tiberio César, que gobernó en Roma desde el año 14 después de Cristo hasta el año 37 después de Cristo. Hasta el tiempo más allá de la resurrección, de la crucifixión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La época en esos años, también quiero darte un fondo de lo que es la historia de lo que se estaba viviendo en aquellos años. Era una época de opresión del gobierno. Israel era esclavo del gobierno de Roma, y por tanto el pueblo vivía en una pobreza grande. La mayoría del pueblo, con excepción de príncipes y personas adineradas, como siempre, pero cuando vives en esclavitud, la pobreza abunda más, la necesidad es mayor. En medio de la pobreza que se encontraba y esta opresión, había mucha violencia, muchas revueltas, las cuales la mayoría era por la libertad. Y habían grupos como, para mencionar algunos, los celotes en aquellos años, de quien Barrabás era parte de ese grupo. Amén. El famoso Barrabás era uno de los grupos que más se preocupaba y levantaba revueltas y llevaba a cabo violencia, buscando la libertad del pueblo de Israel. Aparte de la violencia, en aquellos años había un gran decaimiento espiritual en el pueblo. Recuerden que antes de Juan el Bautista comenzar a predicar, que fue dado por el profeta Malaquías, esa profecía del profeta Juan el Bautista, Israel llevó un promedio de más de 400 años que Dios no se comunicaba con el pueblo, no había palabra de Dios en el pueblo, por causa de la misma desobediencia, de la idolatría, como hemos leído en otros libros de la palabra del Señor y hemos traído como comentarios en el estudio en otras ocasiones. Cuando miramos la escritura, podemos ver que cuando ahora Jesucristo lee esto, antes, Jesucristo fue un tiempo antes o unos días antes, estuvo también en lo que llaman el río Jordán o el lago, de ese lado bíblico que conocemos, donde Juan bautizaba, donde las personas iban al desierto
a ser bautizado por él. Y Jesucristo fue al desierto para ser bautizado por Juan. Luego de haber sido bautizado, dice la palabra en el capítulo 3 que fue bautizado, en el capítulo 4 dice que por el mismo Espíritu, este Espíritu Santo, fue llevado al desierto, donde conocemos la historia de lo que es la tentación de Jesús, que vivió en ese desierto. Ya cuando salido del desierto, dice la palabra, que comenzó a caminar por las aldeas, por el área en Galilea y sus alrededores, y en esta ocasión ahora se ve que la historia nos lleva a Jesucristo aquí dice, en Nazaret, donde él fue criado. Jesús, como conocemos en la historia y en la Biblia, en los evangelios, le llaman Jesús de Nazaret. Y aquí tomó el lienzo y leyó estas palabras de la profecía de Isaías, donde habla del Mesías prometido, del deseado de las naciones, del rey que ellos esperaban, que les daría libertad, que libertaría al pueblo, que sanaría al pueblo, que los llevaría nuevamente a la gloria que ellos un día experimentaron y vivieron, como en el tiempo, la historia de reyes como David, como Salomón y sus riquezas, y hombres como Josías, que también le temieron a Dios y vivieron años gloriosos, el pueblo de Israel. Y en la historia Jesús hace la mención de la profecía y trae una lista de lo que llamamos nosotros obras a llevar a cabo para el beneficio del pueblo y de cada persona conforme a su necesidad. Y esta lista es la que menciona aquí, que dice a quebrantados de corazón, que es el primero que menciona, a sanarlos, a pregonar libertad a los cautivos y darle vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. No podré a lo mejor entrar en todas las enseñanzas, pero me quiero concentrar en esta noche en darte un mensaje de gracia. Porque en esos tiempos que se estaba viviendo, como hice anteriormente, que te di, mencioné y les di un marco histórico del tiempo, la época, los eventos que estaban sucediendo. Ahora Jesús llega, saliendo del desierto, entra a Nazaret, y una nación que está siendo oprimida por un gobierno, llena de pobreza, donde hay violencia, donde hay revueltas. Miren, hermanos, donde hay cada día enojo, odio, rencor expresado, no solamente con acciones, pero también con palabras. Hay enojo, hay odio. Se demuestra cada día cuando el pueblo, cuando las ciudades están en esa condición, lo vemos cada día. Traigo este ejemplo porque mire cómo se encuentra el mundo en nuestros días, las naciones y Estados Unidos, donde yo resido, yo vivo en Florida, podemos ver cómo todos los días se levantan personas con enojos, con griterías, con demandas, con quejas, con violencia, a quemar carros, a incendiar hasta propiedades privadas, a hablar maldiciones, ¿verdad? Podemos verlo todos los días. Se ha hecho muy popular. Todo el mundo tiene alguna queja, alguna melancolía por algo, alguna inconformidad. Y lo vemos diariamente en nuestros días. Vemos cómo las enfermedades, las personas se sienten inconformes, las personas se demuestran depresión, mucho espíritu de tristeza, de amargura. Las personas como que no saben qué hacer, cómo resolver sus problemas. Y lamentablemente, habiendo un evangelio que está siendo predicado por el mundo entero,
a las almas, a toda criatura, en toda lengua, a toda raza y a toda nación, el evangelio de salvación de Jesucristo, de quien estamos leyendo en esta noche, y el propósito por el cual Él vino al mundo. Las almas rechazan esa salvación, rechazan esa paz, rechazan ese gozo que Él presenta, pero sobre todo, mayormente, el perdón de cada uno de sus pecados, para que obtengan una vida eterna, porque ese es el propósito de Jesucristo, haberse hecho hombre, por la razón que Él se hizo hombre, para entregarse en una cruz, en un madero, y llevar la iniquidad, el pecado, la maldad, la soberbia, la desobediencia de cada uno de nosotros, y Él recibió el castigo que nosotros merecíamos. Él es el sustituto en la cruz, porque éramos nosotros los que merecíamos la cruz. Y ahora tenemos paz y gozo a los que le hemos recibido la iglesia de Cristo, y una esperanza de salvación y vida eterna, porque Él resucitó de entre los muertos. Ese es Jesucristo el que predicamos diariamente. Pero en medio de todas estas circunstancias, vicisitudes, lamentos, tormentas, depresiones, mire, hermanos, en medio de toda la maldad, guerras y rumores de guerras, hay un pueblo que también se ha dejado ganar. Muchas almas se han dejado ganar por estos espíritus. Han prestado atención a las noticias, le han prestado atención a las informaciones en las redes sociales, ¿verdad? También de personas que influyen mucho a través de la información y manipulan la noticia. Y hay personas que lamentablemente lo único que prestan atención es a eso, a la violencia, a las noticias, a los gobiernos y su corrupción. Y pues se deprimen, se frustran, se entristecen. Es como que no ven una salida, es como que no ven nada que les dé esperanza, que les pueda dar gozo. No cambian la mente, no cambian su vista, no quitan el oído de lo que no edifican y lo ponen en algo que edifique su vida, que les lleve a una tranquilidad, que les dé esperanza, que les dé una palabra de consuelo, que les dé una palabra de paz, de salud mental y espiritual, como el evangelio de Cristo. Que eso es lo que trae al alma que le presta atención, al corazón que abre su puerta al evangelio, entra la paz de Cristo en él. Y eso es lo que ofrecemos a través de esta plataforma y otras. Y en esta noche, fíjese, yo quiero darle a usted también un testimonio, porque este evangelio se tiene que también predicar a través de testimonios. Y es importante, mire, por los años, a través de los años, desde mi juventud, cuando le di mi vida, mi corazón, mi alma a Dios, a Cristo, como Salvador, como Redentor mío, eso fue algo maravilloso y lo sigue siendo. El primer amor en mi vida, el único amor verdadero, amén, el que no cambia, el que siempre es fiel, amén, el que lo padeció todo por mí, a Él sea la gloria y la honra. Mire, ese es el que hay que buscar. Usted que me escucha, ese es el amor que hay que buscar honrar cada día. Amén. Y ser agradecido. Porque no hay otro igual, no hay otro como Él. Pues digo que con testimonios tenemos que predicar también el evangelio. Y desde mi juventud, que le entregué mi corazón al Señor, siempre determinado, llamado por el Espíritu, porque la palabra de Dios claramente lo dice así, que Él es el que pone en nosotros el hacer como el sentir de su santa voluntad. Yo no soy bueno porque soy bueno. Yo era bueno en el mundo, pero la buena voluntad que había en mí y el carácter que había en mí, por más bueno que yo quisiera ser, cuando somos buenos al estilo del mundo, nos quedamos cortos delante de la presencia de Dios. Por eso es que tenemos que nacer de nuevo. Nada de lo que yo tenía agradaba al Señor. Me quedaba corto en todo. En el amor, en la bondad, en la misericordia humana, el hombre está incompleto, es falto, es débil, está corrupto. Pero en el amor de Dios, cuando Cristo entra a morar a nuestras almas, que le recibimos como Señor y Salvador, ahora es Él
en nuestra alma, operando a través de su Santo Espíritu con sus dones y el fruto del Espíritu, que es amor, paz, bondad, benevolencia, benignidad, templanza, dominio propio, fe. Mire, esto es lo que nosotros ahora, no porque soy obediente, porque soy bueno, no, sino porque es el fruto. Mi obediencia es el testimonio, el fruto de que he nacido de nuevo, de que tengo una nueva mente, porque mi mente fue renovada, fue transformada. Ve, lo viejo, todo lo malo fue quitado, echado fuera, y ahora es Cristo, la palabra de Dios, la presencia de Dios. Amén. Ahora tengo una mente restaurada, transformada, nueva criatura soy. Y las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ahora lo que Dios puso en mí es el propósito de llevar a cabo lo que Él desde antes de la fundación del mundo creó. Esas obras para que andemos en ellas. El hacer el bien, el hablar el bien, el buscar la paz, el dar salud, misericordia, bondad y el amor de Dios en nosotros, que es el don más grande. Porque no hay un don más grande que el amor de Dios, que es Cristo, que se demostró en un madero y en una cruz. Y decía que desde mi juventud comencé lavando la guagua de la iglesia, como decimos en Puerto Rico, manejando ese automóvil o ese van para buscar hermanos en la fe, lavaba baños, en agradecimiento el gozo del Señor en mí, barría, limpiaba los patios, cuántas cosas. Luego, por la gracia del Señor, el llamado del Espíritu al ministerio, ¿verdad? Y uno empieza ahí con la juventud y como tesorero, luego hasta vicepresidente, hasta que llega uno a otros ministerios mayores. Luego cuando somos adultos, y ahora en el ministerio pastoral, evangelístico, misionero, cuántas cosas puedo decirle a usted que he hecho por la gracia de Dios. Dios me ha permitido llevar a cabo. A Él sea toda la gloria y toda la honra. Amén, en ese amor, en esa gracia. Y en medio de todas esas experiencias y esa gracia de Dios, ese privilegio que Él me ha dado, el poderle servir, he aprendido también que en medio de todos esos periodos y años que he vivido para la gracia del Señor, le hice aquí también una lista de lo que he vivido. He vivido también a través de esos años, he vivido lo que se llama, mire hermanos, aquí está, violencia, difamaciones, murmuraciones, engaños, mentiras, traiciones, diversas pruebas, oiga, luchas, celos, envidias, oiga, divisiones, burlas, y voy a terminar la lista porque es que hay muchas cosas, y persecuciones. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 12, dice que todos los que quieren agradar al Señor, mire qué verso tan, todos, no hace excepción, dice todos, pero la condicional es que quieren agradar a Dios, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y usted dirá, ¿por qué yo hago esta lista? Porque en medio de esta lista está la persona. Está usted y estoy yo, hermano, amado que me escucha, que también vive para Cristo. Usted ha experimentado estas cosas. Espero que no todas. Usted sabe, yo sé que usted ha llorado, yo he llorado. Han habido súplicas, ruegos. Mire cuántas cosas se viven. Pero qué lindo que en medio de estas cosas hay algo que necesitamos mantener. Y es que tenemos que mantener el entendimiento
que no podemos dejarnos ganar por ninguna de ellas. Por más difícil, por más dura que sea la prueba, o el golpe que venga a nuestras vidas, o la palabra que se levante contra nosotros, contra el ministerio, sea una palabra de mentira, de engaño, de difamación, el falso que se levante contra usted o contra mí, no podemos dejar que esas cosas nos venzan. No podemos caer en un espíritu de tristeza, tenemos que cuidar nuestro corazón. De toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. No podemos dejarnos ganar del espíritu ese deseo de venganza, de pagar mal con mal, ¿verdad? No podemos caer en esos deseos de la carne que nos llevan también a la discordia, también a hacer, mire, a caer en impiedad. Porque cuando se cae en la impiedad es porque se ha dejado el corazón ganar y la mente de los deseos engañosos de la carne, porque deseamos justicia, deseamos que Dios haga algo, deseamos, ¿verdad?, venganza. Pero cuando suceden estas cosas, yo he experimentado que lo mejor es orar. Meterme en mi cámara privada, en mi recámara privada, en mi closet o de rodillas en mi habitación y orar, mantenerme en los fundamentos de la fe, lo que conocemos como los fundamentos cristianos. Mire, es esencial que para que usted pueda vivir una vida de paz, de salud mental y espiritual en nuestros días, de lo que estamos viviendo y lo que está sucediendo alrededor en el mundo, usted y yo tenemos que guardar nuestra mente y nuestro corazón. Y la única manera en que podemos vencer la cura para que usted no caiga en amarguras, en tristeza, en depresión. Amén. Y esto es importante que le hago esta lista porque hay un propósito en ello que le quiero traer. Es la oración, la lectura de la palabra, la búsqueda del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos da de sus dones y del fruto. Y si nosotros no damos fruto, tenemos un problema grande, terrible en nuestras vidas. Si nosotros dejamos de dar fruto es porque estas cosas nos vencieron. El hombre cuando deja de dar fruto, ha dejado de servirle a Dios. Y Cristo le dejó dicho a los discípulos que Él no vino para ser servido, Él vino para servir. El Señor, uno de los propósitos que trae y deja sembrado en nuestras vidas, en nuestros corazones, luego que somos rescatados del pecado, del infierno y de la muerte eterna, no es solamente darnos esa vida eterna en gloria, pero mientras estamos aquí somos del Señor, somos sus hijos, somos sus vasos, somos sus siervos, hombres y mujeres de Dios, embajadores de Dios, que testificamos con nuestro caminar, con nuestras acciones, con nuestra vida, diario vivir, testificamos de que hay un Dios lleno de amor, de gracia, de bondad, de misericordia, que quiere ganar, salvar y perdonar a todas las almas que no le conocen, que no se han arrepentido, que nos rodean, que viven en pecado. Cada vida que vive sin Cristo, Cristo la quiere salvar, la quiere perdonar, la quiere libertar de las cadenas, no quiere que llegue al infierno, para una vida eterna en el infierno. Cristo la quiere salvar y darle una vida eterna. Cristo quiere darle el perdón, pero es a través de usted, hermano, que me escucha, y este servidor, que se logra el que el evangelio sea predicado y crezca en la comunidad donde usted vive, en donde yo vivo, y en las aldeas y en todos los lugares. Ve, si yo no sirvo para servirle al Señor, pues no sirvo para nada. A mí, seamos honestos.
no sirvió para nada. Y Cristo, a través de esta porción bíblica, nos dejó un gran ejemplo. Cristo, Dios, se hizo hombre. Dejó su trono en gloria. El Creador nuestro, el Hacedor de los cielos y de la tierra, se hizo hombre. Tomó nuestra condición humana. Dice el libro de Filipenses, y en esa condición humana, capítulo 2, del verso 5 en adelante, se humilló. Es decir, tomó tu pecado, el mío y el de toda la humanidad, y experimentó todo el oprobio, la burla, el desprecio, la traición. Luego llevó el pecado de cada uno de nosotros en una cruz. Se dejó, antes de llegar a la cruz, azotar por el pretorio, soldados romanos, prácticamente su cuerpo hecho pedazos. La burla de los líderes religiosos de aquellos años. Amén. Y lo vivió y lo experimentó todo, la corona de espinas, esos clavos en sus manos y en sus pies, la lanza en su costado. Lo vivió todo y vivió la muerte. Murió para darnos vida eterna, para salir de la tumba, para resucitar de entre los muertos. Eso lo hizo Dios por ti y por mí. Él, siendo Dios, siendo santo, que nunca cometió pecado, se hizo pecado por nosotros y recibió todo el castigo de la humanidad que merecíamos nosotros. Lo hizo con amor y con gozo para darnos salvación. Ahora nosotros, dice la palabra, fíjense, que luego de haber resucitado, fue exaltado a lo sumo. Y esta es la recompensa de ese sacrificio. Fue exaltado a lo sumo. Porque como vivió santo y no cometió pecado, es el testimonio de nuestra vida eterna. Ahora está en gloria intercediendo por nosotros. Ese es el testimonio de la victoria, que fue exaltado a lo sumo. Lo que yo quiero decirte con esto es que en medio de las pruebas y en medio de las dificultades, oiga, como el tiempo se va, también nosotros recibiremos una recompensa. Oiga, aparte de que tenemos ya una promesa de vida eterna, una salvación en Cristo Jesús, tenemos también una recompensa, se nos dará una corona de vida eterna. Pero antes de llegar a ese tiempo, antes de llegar a esa dispensación donde estaremos con el Señor para siempre y nuestros cuerpos serán transformados, Él ha prometido llenarnos de su presencia, de su Espíritu Santo, para capacitarnos, para habilitarnos, para llenarnos de poder. Dice que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo y le seremos testigos. Él estará con nosotros, dice el Señor en la palabra, hasta el fin. Nunca nos dejará solos, siempre estará con nosotros. Él pelea nuestra batalla, Él nos defiende, Él nos sana, Él nos cura, Él nos fortalece, Él nos consuela, Él nos abraza. Mire, Él hace todo para que nosotros podamos vivir una vida en paz, en armonía, en tiempos tan difíciles como estos. Puede que usted esté pasando un problema que yo no tengo. Pues claro, yo no lo entiendo. Claro que no. Pero Dios lo entiende. Cristo lo entiende. Y a través del Espíritu Santo Él nos da paz, Él nos da gozo para que nuestro corazón se mantenga en gozo, en salud y en paz. Y no caigamos en amarguras, no caigamos en quejas, no caigamos en discusiones, no caigamos en esos espíritus en los cuales nos quedamos y dejamos hasta de congregarnos, dejamos de buscar de Dios, dejamos de orar, dejamos de buscar de su presencia. ¿Cuántos están en el hogar retenido y no están viviendo una vida pecaminosa en el alcohol y en esa vida, en ese ambiente, pero han dejado de congregarse? Ya no tienen ese espíritu, han perdido ese amor por el Señor, por la obra de Dios, han dejado de servir.
Y en esa condición, hermanos, no servimos. No podemos hacer nada para el Señor. No podemos ganar almas para Cristo. Fíjese, quiero saludar a hermanos que con el tiempo también se han entrado a nuestra plataforma, como el obrero Carrasco en Texas, a mi hermano el matrimonio en California, el pastor Israel Gómez, su amada esposa, allá en California. Tenemos hermanos en la fe, obreros, amén, en Puerto Rico también, como aquí lo tenemos, el pastor García, la pesca milagrosa, los pastores que fueron hace poco también presentados al Señor. Veo en la plataforma hermanos como la hermana Madeline Ortiz, Dios te bendiga, el pastor en Puerto Rico, mi pastor y presidente del Concilio de la Pesca Milagrosa. Damos gracias a Dios por el respaldo, y otros hermanos que pues en el momento no puedo ver los nombres totalmente, pero les estaré comunicando más adelante. Gracias a Dios por el apoyo y respaldo. Cuando hablamos de nuestra posición en Cristo, lo que Él ahora nos ha hecho, que nos transportó, Él nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Él nos ha hecho nuevas criaturas. Ahora no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que deseo cada día es vivir una vida en la cual yo dé frutos dignos de arrepentimiento. Dar frutos dignos de arrepentimiento. Pero en medio de ese fruto también está el carácter. Y el carácter es importante. Mire a Cristo. Cristo fue despreciado. Cristo fue también difamado, murmurado, despreciado por los líderes religiosos, ya que ellos no se alegraban ni por los milagros que Él hacía. Jesús sanaba, Jesús libertaba a endemoniados, personas endemoniadas, le daba vista a un ciego, levantaba un paralítico, le daba vida a una persona que resucitaba de la tumba. Y ellos hasta decían que demonio tenía, que lo hacía en el nombre de Belcebú. Oiga, qué ofensa, qué manera de tratar a nuestro Señor. Claro, usted podrá y pensará y dirá, bueno, ellos no tenían todo el conocimiento, pero eso no es excusa. Porque cuando se hace el bien, se merece reconocimiento, dársele mérito. Y traigo esto porque nosotros también, nuestro ser humano, nuestra condición, a veces caemos en ese espíritu que porque todo lo que hacemos merece reconocimiento, merece gloria, merece honra. Si no se nos da, es como que buscamos que se nos dé, se nos reconozca, y si no la recibimos, como que nos sentimos algo incómodo, como que ya no estamos en el mismo espíritu. Bueno, pero ¿por qué hago esto? ¿Por qué hago aquello otro? Pero si no me reconocen, si no se me da una manera el crédito, ¿verdad? O una posición, a veces queremos una posición o estamos pidiendo al Señor, Señor, elévame en el ministerio, Señor, dame una congregación grande, Señor, dame un don, dame un ministerio musical, ¿verdad? Cuántas cosas. A veces hay personas que en el ministerio, dentro de una congregación, se siente incompleta, se siente triste, aunque no lo demuestra en el rostro, pero está pensando, ¿y por qué Dios le dio a aquel y a mí no? ¿Y por qué Dios bendijo a aquel y yo no me siento bendecido? ¿Y por qué Dios exaltó a aquel pastor y a mí no? Y estoy en el ministerio 10 años, llevo prácticamente la misma congregación por años. Y hay ministerios que tienen 100, 200, 300, 500. Vemos ministerios en la comunidad que han crecido, y usted dice, ¿qué pasa conmigo, Señor? ¿Verdad? Y cuando caemos en esas preguntas, a mí me gusta siempre llevar a cabo también ciertas, no comparanzas, pero presentar verdades.
la palabra de Dios dice, y no todo, pero la palabra de Dios dice, y en esto no estoy señalando de que todos los pastores lo son, pero la palabra de Dios dice que en los últimos días vendrían tiempos peligrosos. El libro de la carta de Judas, el apóstol Judas, y estoy hablando del hermano de Jesucristo, el hermano de Santiago, hermano de Jesucristo, hijo de María. Él también creyó en Jesús luego de la resurrección, y él le escribe a la iglesia esa carta que leemos antes del libro de Apocalipsis, donde él presenta personas que por el enojo sintieron quejas. Miren, el versículo 14, cuando leemos de esta carta de Judas, dice que de estos profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y a todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él, contra Dios. Y usted dirá: vamos a llenar el blanco. ¿A qué impiedades se está mencionando Judas en esta carta? Pues mire, yo sé que el pecador tiene que dar cuenta por el crimen, si asesinó a una persona, si ultrajó a una mujer, si le robó a una persona, si ha hecho atrocidades, cosas que no han visto nadie. Hay personas que caminan aún en las calles y han cometido crímenes violentos y nunca han pagado por ese crimen. Pero eso no es lo que menciona aquí Judas. Sigue conmigo más adelante en el verso que le sigue. Él dice: estos son murmuradores y querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla con cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Fíjese, aquí lo que está hablando Judas es de hombres, pastores, hombres que se llamaban apóstoles, pueden que hayan sido de los judíos que entraron, que eran de la circuncisión y querían pervertir la verdadera fe, o también incluía a gentiles que habían aceptado la gracia del Señor y habían sido elevados, amén, en el ministerio, pero en algún momento probablemente pensaron, como dije anteriormente, algunos se dejaron ganar porque el ministerio no crecía, o porque comenzaron a permitir que el celo, la envidia y esos espíritus llenaran el corazón de ellos, y comenzaron a sentirse amargados, comenzaron a quejarse. Dice aquí que murmuradores y querellosos. Y esta palabra querelloso, y esta palabra también aquí que dice murmuradores, cuando usted lo busca en el diccionario cristiano, estas palabras no estamos hablando de un pecado cualquiera y corriente. Hay personas que dicen: es que hay personas que hacen cosas tontas cuando se dejan ganar del celo o de la envidia, que se convierten en personas haciendo cosas en la ignorancia. No, mire, tenga cuidado. Está hablando aquí del pecado, de lo que es el pecado de infernal. Cuando usted lee desde el principio del capítulo, porque lo que tiene es un capítulo, el verso 5, 6 y 7, la carta de Judas hace y señala lo que el pueblo de Dios hizo, que perecieron en el desierto por estar murmurando y quejándose de Dios, el pueblo de Dios, quejándose por falta de discernimiento, porque pensaron más en la cebolla y les quitó el entendimiento, el discernimiento, y pensando en la cebolla se olvidaron de que colectaban paja todo el día en el campo bajo el sol, y luego se metían en un hoyo y con el barro, con agua, ahí estaban todo el día ahí como esclavos y recibiendo el látigo en la espalda, haciendo ladrillos para el faraón. Y desearon volver a Egipto
según supuestamente porque que tenían sopa de cebolla. Cuando mire, yo espero que usted esté entendiendo esto. El celo, la envidia, la queja, el sentirse incompleto, el sentirse amargado porque usted no ha alcanzado un propósito, lleva a la impiedad. Y el pueblo de Israel murmuró en el desierto y perecieron en el desierto porque quisieron volver a Egipto, donde eran esclavos, solamente porque la cebolla les alimentaba más. Luego menciona a los ángeles que abandonaron su morada, en pocas palabras, siendo personas sobrenaturales, ángeles sobrenaturales, poderosos, porque los ángeles son poderosos, incluyendo primeramente a Satanás, que era Lucifer, era una antorcha de luz, un ángel de luz. Pues no se sintió satisfecho con lo que era. Yo quiero ser Dios, yo me voy a sentar en el trono de Dios. Era lo más hermoso entre los ángeles, querubines, serafines y terafines del reino de Dios, mas sin embargo no se sintió completo, estaba insatisfecho, como cuando crujen los dientes, como lo hacían los fariseos y los escribas, que crujían los dientes. Mira, una persona inconforme siempre está crujiendo los dientes. ¿Y por qué aquel? ¿Y por qué yo no? ¿Y por qué aquel tiene más? ¿Y por qué tiene mejor? ¿Verdad? Siempre tiene ese espíritu. Oiga, y ya se me está acabando el tiempo. Y luego menciona los de Sodoma y Gomorra, la perversión sexual. Esos son los crímenes que menciona Judas en su carta. No está hablando del asesinato, no está hablando de la violación, está hablando de la perversión de la fe, por dejar de creer en Dios como hicieron los israelitas, por Satanás y sus ángeles que despreciaron el señorío y dejaron de querer ser lo que Dios les dio como autoridad y como poder, ser ángeles del reino de Dios, y quisieron tomar el trono de Dios y Dios los tiró por tierra. Y luego menciona a la perversión de Sodoma y Gomorra, como hoy en día, hombres que dicen ser mujeres y mujeres que dicen que son hombres. Yo he escuchado en altares a personas decir que si Jesucristo viviera en nuestros días, estuviera ayudando a mujeres, tomándolas de la mano y metiéndolas en las clínicas de aborto para que aborten las criaturas. Mire qué blasfemia. Usted puede escuchar cosas tan blasfemas como esa, que si Cristo estuviera en nuestros días, estuviera ayudando a las mujeres a abortar. Estuviera ayudando a los hombres a que tuvieran la cirugía para que se hagan mujeres. Y mujeres para que se conviertan en hombres. Y cuánta más perversión sexual. Y eso es lo que señala Judas en su carta. Y entonces el Señor dice en la palabra que Él vino para dar vida. Él vino para dar salud. Él vino para darle vista al ciego, para darle salud al que estaba quebrantado de espíritu, al que estaba triste, al que estaba amargado. Y nosotros tenemos esa responsabilidad. Y estamos llamados como Jesús cada día a hacer un milagro. A través de nuestro comportamiento, a través de nuestras obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ella. Nosotros somos la iglesia de Cristo en la tierra. Somos el ejército de Dios en la tierra. Nosotros somos el real sacerdocio, somos la Israel espiritual, somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia, la novia del Señor, llena del Espíritu Santo. Pero muchos, por dejarse ganar por estos deseos de la carne, ahora, dice aquí el libro de Judas, que se meten en nuestros ágapes, dividen la iglesia, murmuran del pastor, murmuran de los líderes, se quejan de todo lo que se hace en la iglesia, y entraron por la puerta porque entraron con el carácter de que, yo amo a Dios.
Oh, yo le sirvo al Señor también. ¿Ve? Porque hablan bonito, esa es la puerta. Entraron al templo o se hicieron en algún momento como que eran personas piadosas, y ahora en el ministerio lo que están llevando a cabo son barbaridades, perversidades, murmuraciones, difamaciones. Todo lo que hacen lo hacen contra el Señor, quejándose del mismo Dios que les dio salvación y perdón. Ahora se están quejando de Dios en sus doctrinas, hablando pamplinas, satisfaciendo la carne, cuando el Señor lo que vino fue a dar vida. Y en nuestros días termino con este consejo: no te dejes ganar por estos espíritus. No te dejes ganar por estas pasiones de la carne que batallan contra el espíritu, porque la carne y el espíritu batallan entre sí. Y cuando permitimos que el espíritu reine en nosotros, estamos en victoria. Y en nuestros días estamos llamados a levantar la bandera del Evangelio, a levantar la bandera del Evangelio de Jesucristo, a predicar la palabra de la verdad. ¿Ve? Porque el carácter, como dije anteriormente, si no tenemos un carácter de que somos del Señor, de que no vivimos para la carne, no vivimos para placeres, no vivimos para complacer al mundo, no vivimos para satisfacer los deseos del mundo aunque nos pidan, no de que tú eres cristiano, de que debes de entender, no de que tú debes de amar. Pues claro que sí amamos. Cristo amó y se entregó para darnos perdón. Ahora tenemos ese perdón, esa salvación, pero al final de nuestras vidas, que no le recibió, y Cristo no está siendo racista, Cristo no está haciendo discriminación ninguna. Cristo, el que no tiene su sangre, es como una frontera, es como una pared en una nación que se divide y se separa de otra. Solamente el lavado en la sangre con Cristo puede entrar al reino de los cielos. ¿Ve? Y eso es una gran verdad. En nuestros días tenemos también esos debates de que si no amamos de esta manera y si no amamos de aquella manera, pero el mismo Señor estableció que solamente el cielo, y mire si lo hizo elevado, y no solamente Dios sabe, porque mire cómo hay naves espaciales y cuánta tecnología, el hombre se cree que puede subir al reino de Dios, al trono de Dios, mas sin embargo es la sangre la que nos lleva allá, porque es la que nos limpia de todo pecado, y todo pecado es condenado, y solo hay salvación en Cristo Jesús. Así que no te dejes amargar, no te dejes quitar la paz para que seas un siervo y una mujer, hombre de Dios, llevando como Cristo la paz, el amor y la bondad a las almas. Ya se me acabó el tiempo y estos últimos minutos se lo quiero dar en oración, pero termino con estas palabras, mi último comentario. Cristo vivió oposición como nadie la vivió jamás. ¿Cuántos? Mire, a mí todas las semanas alguien me tiene un mensaje: mire, pastor, que hable, mire, que no hable de esto, que no hable, porque la iglesia, que los salvos, miren, en la iglesia hay gente perdida, y hay gente malvada, hay gente corrupta en los templos. Créalo, como los fariseos y los escribas persiguieron a Jesús y lo quisieron atrapar. Tomaron una mujer adúltera y Cristo la sanó, pero ellos lo usaron para quererlo hacer tropezar. Levantan testigos falsos para quererlo apresar y hacerle juicio. En la iglesia en nuestros días hay gente trabajando de esa manera y operando, líderes, levantando testigos falsos para hacer caer y para hacerle dañar el testimonio a otros. Eso es una gran realidad. Oiga, personas que no creen que la iglesia debe de predicar pecado contra el pecado, porque no, que en la iglesia, que la gente se ofende, que las vidas se ofenden. Bueno, el que es salvo no se ofende, porque Dios al que ama lo reprende.
Pero aquellos que no quieren cambiar de estilo de vida, aquellos que no quieren quitar en su vida lo disfuncional, que no quieren apartarse de lo que es la maldad, la envidia y estos pecados de la carne, pues son los que se oponen, ¿ven? Los que dicen, no, esto tiene que cambiar aquí el mensaje. Cristo recibió la oposición más grande que puede recibir una persona y lo crucificaron en un madero. Nosotros estamos llamados, mire hermanos, a ser embajadores del reino de Dios. Hágalo conforme a lo que dice la Escritura, no conforme a que los deseos o mi hermanito, mi hermanita, no. Las almas, Cristo pagó el precio de su sangre en la cruz. Démosle la honra que se merece. Padre, en esta hora te doy gracias. Señor, te alabo y te glorifico, Señor, y te ruego, Padre amado, por esas vidas que en alguna manera tienen alguna dificultad de vencer una ofensa, una palabra maldicha contra ellas. Señor, el que se les hace difícil poder vencer, Señor, una traición. El que no han podido echar al lado, Señor, esa maldad que se haya levantado contra ellas. Señor, hay personas caminando en tristeza, en dolor, en resentimientos, en amarguras, porque experimentaron grande dolor o violencia contra ellos. Señor, difamaciones, murmuraciones. Yo sé, Señor, en el nombre de Jesús, que no es fácil, Dios mío, vencer ciertas pruebas, pero tu palabra dice que en el nombre de Jesús, cuando clamamos a ti, tú nos escuchas, Señor, tú nos abrazas. Clama a mí y yo te responderé. El Señor nos ha prometido el nunca dejarnos ni abandonarnos, que Él pelea nuestra batalla, que la venganza es mía, dice el Señor. Señor, levanta y echa fuera del corazón toda raíz de amargura que pueda haber en una vida que lo necesite, para que pueda crecer en tu gracia, en tu amor, en tu paz, en tu bondad, en tu misericordia. Lleva salud mental y espiritual al corazón de una vida que lo necesita, Dios mío. Padre, en el nombre de Jesús, también levanta ese Espíritu Santo en nosotros y danos discernimiento para que no caigamos en el error, para que no nos dejemos ganar del engaño, de la mentira, de esos falsos maestros y profetas que se han levantado en nuestros días. Padre, con esas personas que viven en libertinaje, que han tomado la gracia de Dios como libertinaje, que la pervierten, que la adulteran, Dios mío, que hablan engaño y falsedades, Señor, que se están lucrando con el pueblo, que han hecho del pueblo de Dios mercadería con ellos, Señor. Guárdanos, Señor. Guárdanos de la avaricia, guárdanos, Señor, del amor al dinero. Señor, en el nombre de Jesús, sana la enfermedad de nuestros cuerpos, sana a tu pueblo, a tu iglesia, de toda enfermedad, de los huesos, de la sangre, de la cabeza a los pies, restaura nuestros órganos. Y sobre todo, Dios mío, danos ese sentir, Señor, esa hambre, esa sed de servirte, de honrarte, de trabajar para ti, de ganar almas para Cristo. Señor, y seamos agradecidos y te demos la gloria por todo. Señor, gracias a los hermanos como Loli Vázquez, Rafael Carrasco. Amén, gloria a Dios, Dios me le bendiga. Carlos Molina, Dios te bendiga. Mi hermano Carlitos y Lidia Vázquez, Dios te bendiga. Amén, por estar con nosotros. Así que estaremos con ustedes el lunes que viene. Amén, si estamos en este cuerpo. Amén, porque esperamos la venida del Señor, esa trompeta que nos levante. Amén, en cualquier momento. Amén, así que Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta la próxima semana. Pa'lante y pa'l cielo.